sería para saber qué tipo de inmunoglobulina es. Muy bien. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Acá le puse un cuadro. Para saber si es un mieloma múltiple, yo tengo que tener las proteínas inmunoglobulina M en el suero presente, plasmocito medular mayor a 10% y daño orgánico presente. Si yo digo que todavía es la respuesta incierta, tiene que haber menor a 30 gramos de las proteínas M en suero, menor a 10% de plasmocitos y todavía no tiene que haber afectación de órgano, ¿sí? Entonces necesitamos las proteínas monoclonales, una biopsia y los síntomas clave. Con esos tres se hace el diagnóstico de mieloma múltiple, ¿sí? Esto es lo mismo que le así mismo quité del Harrison, que es el criterio, lo mismo más o menos que dice, ¿sí? Lo mismo. Definición. Diagnóstico. Sí, el diagnóstico, cómo se dosa las proteínas, son en electroforesis de proteína sérica y proteínas urinarias, ¿sí? En la orina vemos las proteínas de Benson-Jones y a nivel sérico vemos las proteínas M monoclonales, ¿sí? Fijación o inmunofijación del suero y la orina, aspirado, biopsia de médula óseas, radiografías para ver las afectaciones o lesiones óseas y otro estudio para poder ver mejor la nivel óseo, ¿sí? Bueno, ustedes ya vieron la electroforesis de orina, de las proteínas. Bueno, esto es la electroforesis de proteínas en suero. ¿Qué significa? Esto es algo normal, es decir, la electroforesis normal donde se ven las curvas. ¿Cuál es la proteína que más tenemos a nivel sérico? Albúmina, ¿sí? Ahí por eso puede ver que el primer pico que hace es de la albúmina, ¿sí? Ese albúmina, ¿sí? Después viene lo que serían las angiotensina, todas las otras proteínas, alfa 1, alfa 2, beta, lambda y gamma. En la gamma ahí entrarían las inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, M, A, D, E y las otras, ¿sí? Así se ve la onda de un paciente normal, ¿sí? Si yo le doy a un paciente que tiene, por ejemplo, mieloma múltiple, ¿dónde ustedes creen que estaría el pico de las proteínas? ¿Dónde va a haber el pico de las proteínas? ¿Qué es lo que está aumentado en cantidad abundante? Las inmunoglobulinas, ¿sí? Por eso, cuando realizamos la electroforesis a estos pacientes, vamos a ver esto, en la electroforesis. Y esto se llama gamapatía, o lo que sería la onda, la imagen de una gamapatía monoclonal. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que hacía el mieloma múltiple? Producía inmunoglobulinas en cantidades anormales, ¿sí? Entonces, no hay ese pico, esto es lo normal, pero cuando tenés mieloma hay una respuesta de las inmunoglobulinas exagerada. ¿Por qué? Porque puede ser inmunoglobulina G, A también, ¿verdad? Lo más frecuente que pueden ser. Entonces, se puede ver de esta forma, ¿sí? Patrón del gráfico, es lo mismo que explica en el gráfico nomás eso, ¿sí? Bueno, entonces nosotros necesitamos para el diagnóstico en sí esto: hemograma, aspirado médula ósea, infiltrado 10% plasmocitos, electroforesis de las proteínas donde tiene que haber mayor a 30 gramos de las inmunoglobulinas y ahí se dosa si es IgG, IgA, ¿sí? Y en orina no se olviden lo que sería cadena o proteína de Benson-Jones. Sí, bueno, también si le realizamos frotis de materia fecal, frotis de sangre periférico, nosotros encontramos este fenómeno que se llama Rolex, que se ve así, de esta forma: apilamiento de las hemácias, ¿verdad?, por una hipergamaglobulinemia, que también es un patognomónico, un frotis de sangre periférica que se puede observar. Otros complementarios, parámetros electroforésicos, como es la orina, proteína de Benson-Jones. Es lo mismo. Esto no le voy a preguntar
Este significa cuando el paciente se recupera del mieloma múltiple, pero no se preocupen, yo no le voy a preguntar. Bueno, hasta acá es mieloma múltiple. Mieloma múltiple realmente lo que le quiero que sepan es presentación, TRAP, calcio, afectación renal, anemia, alteración de los huesos, más cómo se hace el diagnóstico. Tengo que tener biopsia de médula ósea con plasmocito mayor al 10%. Aparte de eso, que yo debo tener electroforesis de las proteínas, donde me va a mostrar el pico de la gamapatía monoclonal. Yo debo tener eso, y también una electroforesis de proteína en orina, donde me va a mostrar proteína de Benson-Schultz. Eso me muestra la afectación renal que tiene mi paciente con mieloma múltiple, ¿sí? Entonces, es solamente eso, no es difícil realmente, ¿sí? ¿Y qué es? Si que mi paciente se está sospechando de una mieloma múltiple porque viene por un señor abuelito que viene por dolor óseo y fracturas patológicas. ¿Qué radiografía y cómo le van a pedir la radiografía? ¿Radiografía de dónde le van a pedir para ver la alteración? ¿De qué hueso? De la cabeza, de la calota craneana. Después, ¿qué otro? Columna vertebral. Después, otro. Huesos largos. Sí. De las costillas. No se olviden. Y pídanle de perfil a su paciente la calota craneana. Porque hace poco yo le pedí a un interno, le dije, hazme radiografía de la calota craneana. Le dije, ¿verdad? Yo ya le sellé. Yo solo le pedí de la calota craneana pensando en mieloma. Le dije, ¿verdad? Me hizo uno anteroposterior y no me sirvió para nada, ¿verdad? De esta forma, una vez he visto mieloma múltiple, este es un abuelo que yo recibí hace tiempo, primera vez que vi un mieloma, era un abuelito de casi 70 años que ingresó por una neumonía complicada bilateral, desastre, ¿verdad? Y tenía múltiples fracturas. Le hice una radiografía de calota craneana donde se puede ver las lesiones de sacabocado, por ejemplo, que tiene, ¿sí? Es raro. He visto 2 veces recibir mieloma múltiple en mi vida, pero existe, ¿sí? Entonces, de esta forma se pueden ver y no se van a olvidar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, mieloma múltiple, pan comido, muy fácil. ¿Sí?